Dios les bendiga, hermanos. Hey, ¿qué se hicieron? Dios les bendiga. Cuando uno le dicen Dios le bendiga, uno dice amén, y muchas veces, y más, y yo quiero más. Sí, sí, sí. Seguimos en nuestro estudio de el Evangelio según San Juan. Y una cosa que he estado pensando estos días es cómo uno cuando necesita ayuda tiene dos caminos: o pedirla o a pensar que uno sabe mucho de las cosas, ¿verdad? Yo tengo un cuñado que dice que él compra algún mueble de esos que son de armar y lo primero que él hace es botar el manual. Él bota el manual. Y no es una ni dos, un montón de veces le han sobrado un montón de piezas, ¿verdad? ¿Por qué? Él lo armó y le quedaron piezas. Siempre necesitamos que alguien nos guíe, pero ese alguien que nos guíe debe ser alguien que conoce. Porque si usted le pide ayuda a alguien que no conoce, entonces es un problema. Gracias a Dios, aquí en la iglesia hay hermanos que saben varias cosas, ¿verdad? Entonces, cuando yo necesito saber algo sobre construcción, llamo a Mauricio. Mau está goteando algo está pasando, y él va y a veces yo tengo una solución que ni se parece a lo que Mauricio hace. Y digo yo, mira, sí, es más bonito como lo hizo él. O con el carro, un carrito que tenemos, el Señor nos ha provisto ese chunchito para andar por ahí para abajo, y a veces, un día de estos pasó que tenía un sonido, y yo fui a donde un señor, y me dijo que era una cosa, y no me quedé conforme, y me fui para donde el mecánico, que ese sí sabe, y entonces me dijo, cámbiele estos líquidos, y eran unos líquidos muy baratos. Me hizo mucha gracia, porque cambiando el líquido se acabó el problema. Digo yo, mira, y yo pensé que íbamos a tener que desarmar todo y una cosa. Hoy en día, queridos hermanos, hay muchos libros de gente que dice que fue al cielo. ¿Los ha leído? Hay varios libros de una revelación divina del cielo, o el cielo en 2 días, fui al cielo 7 días, y la gente dice unas cosas fantásticas, ¿verdad? Fantásticas. Ahora hay un señor de apellido Barranco que dice que él fue al cielo y el Señor le dio una llave y él entró al cielo, que Satanás no lo quería dejar entrar al cielo, fíjate. Esto está ahí en internet, hermano, usted puede verlo. Es un apóstol muy famoso, muy famoso, muy rico, y tiene una iglesia enorme. Porque a veces predicar al revés funciona, la gente se arrima porque es fantástico, es mágico. Y dice que él en el cielo entró y el Señor le dijo, vaya por ese pasillo, y él fue y vio unas cárceles, unas celdas. Y en las celdas los cristianos que habían ido al cielo, pero que todavía estaban atados y había que sacarlos, y que con esa llave que Dios le dio, él fue y abrió los candados y los hermanos salieron y estaban gozosos porque pudieron salir de la cárcel que hay en el cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ser bíblicos? Amén. Sea bibliocéntrico. Hoy vamos a hablar de cómo Jesús le habla a Nicodemo, y el versículo central, la expresión central de nosotros va a ser, nadie subió al cielo. Fíjate lo que Jesús dice, nadie. ¿Cuántos subieron al cielo? Sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, lo único que puede revelarnos cómo es la cosa allá arriba es Cristo. Nada más. Y usted me dirá, ¿y todos los cristianos que han muerto no están en el cielo? No, están en el paraíso, del cual Jesús habló en la cruz, ¿cierto? Que es la antesala del cielo, pero es el paraíso. Sin más preámbulo, busque su Biblia y leamos donde quedamos la última vez. San Juan capítulo 3, y vamos a leer desde el verso 8.
En el 7 Jesús le dijo a Nicodemo, no te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla. ¿De dónde sopla el viento? De donde Él quiere. Ahí dice. Y oyes su sonido, pero ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Espíritu con mayúscula ahí es Espíritu Santo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Jesús le hace un reproche que veremos más tarde que también es para nosotros. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? Pastor, ahí no dice él, en el original dice él, por eso es que lo estoy metiendo aquí. Porque una cosa es ser maestro y otra cosa es ser el maestro, ¿cierto? O sea, el tipo era respetadísimo. ¿Y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos y lo que hemos visto, testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si te he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Note, ese está en tiempo presente. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es que necesario, o sea, sin la crucifixión no habría salvación, que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en Él o en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Empezamos aquí, hermanos, con nuestro texto en el verso 1. Jesús hace una comparación entre el viento y el espíritu. Y de las cosas maravillosas que hay en la Biblia, es como Dios se baja a nuestro nivel. Es bonito cuando a uno le explican las cosas al nivel de uno, ¿cierto? Si alguien viene y usa un montón de palabras rimbombantes y escalofriantes, uno a veces no sabe lo que está diciendo, ¿cierto? Y quedó fuera de todo conocimiento. Había un predicador hace muchos años que se llamaba Alfredo Robleto y era un hombre cultísimo. Y la gente que lo iba a escuchar, igualmente culta. Era una iglesia muy exclusiva. Él escribía diarios, escribía artículos, todo eso. Y un hermano dijo una vez, yo voy a la iglesia con una Biblia y un diccionario. Porque un montón de cosas, palabras que él usa, yo no las entiendo. De igual manera, hermanos, Jesús, imagínate si el Señor nos hablara en el idioma celestial. ¿Han oído que Pablo mencionó que hay lenguas angelicales? ¿Quién puede entender las lenguas angelicales? Imagínate cómo se habla en el cielo. O sea, aquí tenemos idiomas terrenales, allá hay lenguas angelicales. Entonces, luego todo lo que hay en el cielo, ¿cierto? Jesús conoce cada detalle de todo. Pero Él bajó su expresión al nivel de nosotros para que nosotros entendamos. Por eso siempre vamos a decir que la Biblia no es difícil de entender. Lo que es difícil es de leer. ¿Cómo? Sí, es que a la mayoría de los cristianos les cuesta mucho leer su Biblia, aunque usted no lo crea. Es bastante inusual encontrar cristianos que leen su Biblia regularmente. Y no quisiera hacer el ejercicio porque me sentiría muy triste esta mañana, pero hágase la pregunta a usted, ¿cuántos días de esta semana usted intencionalmente tomó su Biblia para leerla por 15 minutos? Por 15 minutos. Y yo creo que leer la Biblia 15 minutos es demasiado poco, ¿cierto? Pero digamos que usted logró hacer el ejercicio y
entre las 24 horas que Dios le regaló a usted, usted sacó 15 minutos para las Sagradas Escrituras. Entonces la Biblia no es que es difícil de leerla, es de entenderla. Lo que es difícil es tomar la decisión de leerla. Yo les recomiendo que ojalá puedan leer la Biblia una vez por año, completa, toda. Si quiere saber cuál es la fórmula, 84 versículos. Si usted lee 84 versículos cada día, usted dura 365 días leyendo la Biblia. Y lo hace todo el tiempo, toda la vida. Hágalo toda la vida. ¿Se imagina cuántos años le faltan a usted de vida? Yo espero que a mí me falten unos 25 años. Eso, Mau. A estos 25 años, imagínense, serían 25 veces leer la Biblia. ¿No sería maravilloso? Y al que a ustedes le falte 40 años, ¿no sería formidable llegar a ese final y decir, leí la Biblia 40 veces? ¡Wow! Bueno, yo veo que Jesús toma ejemplos que son indiscutibles. El viento sopla de donde quiere y oís su sonido, pero no sabes dónde empieza, ni dónde termina, ni para dónde viene, ni para dónde va. Y agrega, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Claro que Nicodemo tenía que preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Ahí tenemos usted en su bosquejito que le regaló el hermano Carlitos, varias cosas que son similares en el viento y en el espíritu. Lo primero es que es una acción constante. El viento desde el principio ha sido y será hasta el final. Hasta en Apocalipsis usted encuentra alusiones al viento en el final de los tiempos. La acción del espíritu también es igual. Siempre ha sido constante y siempre ha estado aquí. Pero una de las cosas que más me gustaría enfatizar aquí es que así como el viento es soberano, así el Espíritu es soberano. Y cuando Jesús le dice esto a Nicodemo, hay muchas cosas que nosotros entendemos ahora que a Nicodemo le costó entender ahí porque tal vez no tenía la perspicacia de observar las Escrituras, porque están en las Escrituras. En algún momento de este sermón yo le voy a decir a usted que Jesús le hace el reproche a Nicodemo porque lo que Jesús le está diciendo está en la Biblia que Nicodemo enseñaba. En los 39 libros del Antiguo Testamento, aún en los 5 libros del Pentateuco, todo está ahí. Es el mismo principio para nosotros. Todo está en la palabra y a veces nosotros estamos haciendo preguntas insulsas porque no leemos, porque no tenemos la perspicacia de buscar en las Sagradas Escrituras la palabra de Dios. Y yo me pongo a pensar en esto, hermano. Fíjate, yo voy a decir una expresión aquí y quiero que todos los que crean que es verdad me digan un amén bien fuerte. Si usted no lo cree, no diga amén. Pero si usted lo cree, yo quiero que usted diga un amén bien fuerte que se oiga hasta el cielo. La Biblia es la palabra de Dios. ¿Cuál otra palabra necesitamos escuchar con más atención? Eso es lo que pasa aquí. Fíjate, el Espíritu Santo es soberano, así como el viento es soberano. Los meteorólogos le pueden decir a usted, van a haber huracanes. Sí, pero ¿dónde va a empezar? Viene una tormenta tropical. Sí, pero ¿dónde empezó? Deme el centímetro cuadrado donde empezó a formarse. No, nadie sabe. ¿Y dónde va a terminar? Deme la coordenada exacta donde va a terminar. No lo saben. El Espíritu Santo, Él hace como quiere. Él es soberano. Recuerdan 1 Corintios capítulo 12, verso 7, dice, hablando de los dones espirituales, cuando él habla de los dones espirituales y a este le doy un don de sabiduría, al otro el don de ciencia, al otro el don de hacer milagros y así, y dice, y el mismo Espíritu reparte a cada uno como él quiere. O sea, no le puedes decir a Dios,
haz esto o haz aquello. Él es soberano. Aprendamos hoy esta palabra. Dios es soberano. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Fíjate, esta expresión es tan rica, tan linda. La siguiente característica que tienen en común es que su acción es notoria. Algunos de ustedes sí pueden decir cuándo fue que se convirtieron. Sí. Pero no pueden decir cómo fue que se operó el cambio. Yo les he contado muchas veces, y para los que no han estado aquí muchos años, voy a echar a Tita debajo del bus. Todos prepárense, pues les voy a contar un chisme de Tita. Tita se convirtió a los 17 años. Y esa muchacha bonita que usted ve ahí atrás era malhabladilla. Usaba palabras feillas. Y dice que ella se convirtió y al día siguiente, moviendo un sillón, se majó. ¿Cuántos se han majado con un sillón? Y ojalá en el dedito chiquitico, qué rico, ¿ah? Y dice que ella soltó una de esas palabras, ¿verdad? Que se parecen a Hewlett Packard, ¿verdad? Y que inmediatamente en su espíritu escuchó la voz de Dios: usted ya no es así. Y lo siguiente que hizo fue pedirle perdón al Señor. ¿Qué hace? ¿Cómo? ¿En qué momento pasó? ¿En qué momento ocurrió? ¿Qué sustancia? ¿Qué pastilla? ¿Qué pasó? Ni usted ni yo podemos explicarlo, pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que ocurrió. Y los efectos son notorios. Nosotros no podemos ver el viento. De hecho, aquí me está llegando una corriente. Esto fue un invento para no estar sudando tanto mientras predico. Invento de Mario. Pero yo lo siento, pero no lo veo. ¿Usted lo ve? ¿Alguno de ustedes lo ve? No lo ven. El que usted respira no lo ve. Pero ahí está. Usted puede ver los árboles moverse. Puede ver lo que usted quiera, pero no lo puede ver. Así es el Espíritu. Por eso, hermanos, qué lindo es saber que el Espíritu de Dios no solo está dentro de nosotros, sino que está aquí, en este lugar con nosotros. Yo no sé si usted lo siente, en la adoración yo lo sentía. Yo estaba allá atrás mientras los hermanos adoraban y yo apenas si me podía contener. Era tan lindo, es tan especial. El Espíritu de Dios está en este lugar. Hermanos preciosos. Y lo siguiente es que los resultados son permanentes. El viento es tan potente que en las montañas hay erosión que tiene que ver con el viento. Fíjate cómo es, el viento hace erosión en una montaña y muchas de las formas que usted ve en una montaña las hizo el viento y son permanentes. Algo así pasa con los que somos hijos de Dios. Algunas veces algunos preguntan: pero pastor, hay gente que es cristiana y anda en adulterio. No. Vienen a la iglesia tal vez sí, pero no. Pastor, yo conozco gente que es cristiana y nunca cambió. No. Porque aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día de Cristo. Significa que nosotros estamos en un proceso de regeneración continuo. El Espíritu Santo nos está regenerando continuamente, un día sí y otro también. Y sus resultados son permanentes. Yo conozco a uno que era cristiano y ya no es cristiano. No, nunca fue cristiano. ¿Cuál que ha nacido de nuevo deja de ser cristiano? Eso no existe. Porque usted nace de nuevo y ya nació para toda la vida. La obra del Espíritu es permanente. Veamos a Nicodemo en el siguiente versículo diciéndole a Jesús: oiga, Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Vimos a Nicodemo hace unos versículos atrás diferente.
Nicodemo vino a Jesús de noche y le dice a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las señales que haces si no está Dios con él. Pero fíjate, has venido de Dios como maestro, le dijo Nicodemo. Nicodemo estaba al nivel de Jesús, ¿cierto? Rabí, maestro, ta, ta, ta. En este momento, en este punto de la conversación, Nicodemo asume su posición de discípulo. Ahora ya no está al nivel de Jesús, ahora se sienta como María, la hermana de Lázaro, y le pregunta, le dice: no entiendo, explícame. ¿Ves? Sabemos por la palabra que Nicodemo fue discípulo de Jesús. Este hombre asume el papel de discípulo. Ahora, ¿en qué nos llama la atención esto a nosotros? Ay, hermanos queridos. Ay, hermanos queridos. Tenía yo aquí en la iglesia una discípula, que ya no está en esta iglesia, que venía a la iglesia, escuchaba la predicación y se llevaba una lista de mis errores, de todo lo que yo había dicho mal, según su opinión. A mí no me molesta que me marquen mis errores. El problema es que ella sabía demasiado. Esto lo digo irónicamente, no es una ironía. A veces nosotros creemos que sabemos demasiado. Nosotros necesitamos pasar del papel de saberlo todo a discípulo. Y especialmente con Cristo. A veces nosotros las partes de la Biblia que no nos gustan las argumentamos, las escudriñamos, las discutimos, las planteamos, le damos vuelta, hacemos un montón de cosas con tal de no obedecer. Hay que asumir el papel de discípulo. ¿Cuál es el papel de discípulo? Voy a sentarme a escuchar, retener lo bueno, desechar lo malo, pero voy a sentarme a aprender. Fíjate, Nicodemo era alguien importante y en este punto ya llegó a la convicción de que mejor pregunta y no enseña. Nosotros tenemos que llegar a ese punto de entender que nuestras posiciones, por muy bien fundamentadas que están, tienen la posibilidad de ser reformadas. Yo les cuento a ustedes varias veces y hoy también que hay alguna doctrina en la Biblia que tiene 3 puntos de vista en 3 grupos de cristianos diferentes. Todos somos cristianos, pero que pensamos diferente a ese respecto. Hay varias, ¿verdad? Hay varias, por ejemplo, el arrebatamiento, la gran tribulación, la salvación por elección, todas esas, y yo tengo diferencias con algunos hermanos que respeto y amo. Y mi oración siempre es: Señor, ayúdame a entender. Si hay algo que estoy pasando por alto, si hay algo que no estoy entendiendo, ayúdame a entender. Queridos hermanos, esa es, creo yo, la actitud. Aunque usted esté convencido, siempre tenga la mente abierta. Porque Nicodemo era maestro de la ley, conocía, yo pienso que Nicodemo era de esos hombres que conocían cuántas palabras tiene la Sagrada Escritura, cuántos contextos, todo lo que había que saber él lo sabía. Y Jesús viene y le plantea algo nuevo basado en lo que él sabía también. Tenga la mente abierta. El único requisito es que todo sea filtrado por el crisol de la palabra. Siempre primero la palabra. Y Jesús le responde a Nicodemo. Esté conmigo ahí en el verso 10. ¿Eres tú el maestro de Israel y no sabes esto? El gran problema de algunos como Nicodemo hasta ese punto, es que la única herramienta que tenían era la religión. La religión. En Costa Rica, por cierto, somos muy religiosos. Somos muy, muy religiosos. Tenemos el nombre de la religión que profesamos.
y posiblemente sea la única herramienta que algunos tienen. Porque si a usted nunca lo enseñaron a leer su Biblia, usted necesariamente va a basar toda su práctica religiosa, espiritual, en lo que le han dicho en la religión. Y esto era el problema de Nicodemo. Nicodemo estaba basado en la religión. La religión judía tenía un gran problema, que lo tenemos hoy en día también. Era que estaba la Biblia, ¿cierto? Los 39 libros del Antiguo Testamento. Pero luego había un hombre de Dios que había hecho un comentario de los libros del Antiguo Testamento. Y otro hombre de Dios, les dio mucho tiempo para hacer esto, hizo un comentario de ese comentario, y luego vino otro que hizo un comentario de este comentario que había hecho el primer comentario. Hermanos, hoy en día es así. Hoy en día tenemos gente diciendo cosas y no vamos a la fuente, a la Biblia. Yo lo reto, mire, la Biblia le va a cambiar la vida. Si usted empieza a leer su Biblia día por día y empieza a encontrar todas las respuestas, usted se va a dar cuenta que muchísimas cosas no son como se las habían dicho. Y usted no ha notado que a veces defendemos posiciones recalcitrantes porque creemos que eso es así, porque lo escuchamos de fulano de tal. Incluso llega alguien y nos dice, hermano, pero mire, aquí la Biblia dice esto, y nosotros queremos plantarnos ahí, pero nosotros mismos no estamos yendo a la fuente. Por ejemplo, en este caso, Nicodemo asumía, igual que la religión, que la salvación es por obras. Y la salvación, queridos hermanos, no es por obras. Nadie puede hacer nada para salvarse. Sí, ya hicimos todo lo que había que hacer para perderse. Pero la religión asume que es la salvación por obras, y eso no es así. La religión asume también que es más importante lo que dice una autoridad eclesiástica que lo que dice Jesucristo. Ahora, aquí yo no quiero referirme a ninguna otra religión, sino a la religión evangélica. ¿Ha notado usted que nosotros tenemos nuestros santos grandes? Tenemos santos grandes. A todos ustedes que están aquí y me están escuchando, yo los hago responsables delante de Dios de que todo lo que yo digo ustedes tienen que ir a revisarlo para ver si es cierto. Nunca diga, es que el pastor Oldemar dijo, porque yo soy imperfecto, porque yo soy un aprendiz como usted, yo soy un discípulo. Usted tiene que darse cuenta que la voz de un hombre no puede estar por encima de la palabra. Lo otro que Jesús hizo aquí fue que le dijo a Nicodemo, lo que él le había dicho a Nicodemo, estaba literalmente en su Biblia. Vamos a leer un texto, Jeremías 31, busque Jeremías 31. Jesús le está hablando a Nicodemo de salvación por gracia y no por obras. Está hablándole de nacimiento por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que te hace nacer. Como dice el apóstol Pedro, nos hizo renacer. O sea, lo vimos la semana pasada, Tito dice en capítulo 3, verso 5, que fue por la regeneración. O sea, todo esto no es de nosotros, usted no puede hacerlo, solo Dios puede hacerlo. Entonces, Nicodemo dice, ¿cómo puede hacerse esto? Perdón, Nicodemo. Un día cuando llegue al cielo me va a decir, me contaron que dijiste. ¿No? Él preguntó. Y Jesús le dice, pero usted no es maestro de Israel. Usted no viene toda la vida enseñándole a los demás. Y se brincó Jeremías 31, 33. ¿Se lo brincó Nicodemo? Fíjate lo que dice. Este es el pacto, dice el Señor, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Fíjate lo que Dios pactó.
Lo que salió de él no se lo sugirió nadie. ¿Qué dice que hará con su ley? Daré mi ley en su mente y la voy a escribir en su corazón. Y escuche más. Y seré para ellos Dios y ellos serán para mí por pueblo. Y ya no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno le va a decir a su hermano, conoce a Dios. Conozca a Dios, ¿no? ¿Por qué no le va a decir a su prójimo ni a su hermano, conoce a Dios? Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Escucha esto. Porque, ¿qué dice de más? Perdonaré. Es salvación por gracia. Aquí no está diciendo otra cosa que yo voy a hacer. ¿Dónde encontró usted algo diferente? Daré mi ley en sus mentes, las escribiré en su corazón, perdonaré su maldad y no me acordaré jamás nunca de su pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Nicodemo era maestro de la ley y no estaba entendiendo lo que Jesús le estaba diciendo, que ya estaba en Jeremías 31, 33 al 34. Lo vimos también en Isaías 46, 25, si no me equivoco, la semana pasada. O sea, está en el Antiguo Testamento. La salvación por gracia está en el Antiguo Testamento. Pero Nicodemo entendía que era por obras, que había que lavarse las manos cuando uno venía a la plaza, que había que comer de cierta manera, que lavarse la mano haciendo así y así varias veces, y tenía que pasar por un filtro y por toda la cosa, que tenía que hacer oraciones largas y unos ayunos y unas cosas. Eso era lo que él tenía en la mente. Queridos hermanos, la salvación no se gana así. Tenemos mártires que se han dejado matar y que otros tenemos que se han muerto por su búsqueda de obras santas para obtener la gracia de Dios. Y lo único que usted y yo necesitamos para obtener la gracia de Dios es recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador y dueño de nuestra vida. De cierto, dice en el 11, le dijo Jesús a Nicodemo, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Aquí yo quiero hablarle de 3 principios. 1, lo que uno conoce bien, lo que uno domina, eso es lo que uno expresa mejor. Ponga usted a Mauricio a hablar de construcción, o ponga usted a Josito a hablar de comida, cómo se hace la comida. Ponga usted al hermano Lorenzo a hablar de maderas, o a Maynor a hablar de cómo cortar el pelo. Ponga usted a Jerling a hablar de biotecnología. Aquí tenemos un montón. O a Paulita con las cuestiones de laboratorios. Póngame a mí a hablar de todo eso. Palabra tica que no se debería decir en el púlpito, pero es una yegua amarrada al rabo. Uno no sabe, no se meta a hablar de lo que usted no sabe. Jesús le dice aquí a Nicodemo eso mismo. Algunos dicen aquí que Jesús está hablando de otra manera, pero no, en realidad Jesús lo que está diciéndole aquí es de una manera un poco coloquial. Nicodemo, de lo que uno sabe es de lo que habla. Para luego introducirle el segundo principio. Un testigo ocular es el mejor testigo. Yo me acuerdo que un día Tita y yo íbamos y a una señora nos chocó el carro. Y entonces ya fuimos a la corte y la jueza me pasó a mí como testigo. No se rían, no sean así. Y ella llegó y me dijo, ok, cuénteme qué fue lo que usted vio. Ya está, me dejó listo. Yo le dije, no, yo iba sentado a la par de Tita. Y cuando yo sentí fue que nos arriaron por el lado izquierdo. Ay, ¿usted vio el carro? No, porque yo del lado izquierdo no veo. Muchas gracias. Me chupa afuera.
porque un testigo ocular es alguien, es el mejor testigo, pero si vio. Jesús aquí le está diciendo a Nicodemo, yo te hablo, Nicodemo, no de lo que escribieron en un libro, no de lo que alguien dijo que tuvo una revelación chayotal, se comió un montón de chayote y en la noche se soñó un poco de cosas. No, 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 no. Lo que he visto. Porque Cristo en una oración le dice al Padre, glorifícame con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo contigo. O sea, la gloria del cielo Cristo la conoce. Él sabe de la salvación por gracia. Y ahora fíjate, la última es la más, creo yo, importante. Porque Jesús le reprocha nuevamente a Nicodemo algo que le reprocha al mundo. Y no recibís nuestro testimonio. Hermanos, recibir el Evangelio es un acto voluntario, personal. Nosotros explicamos el Evangelio, pero la persona que nos oye tiene en su potestad, en sus manos, recibirlo o rechazarlo. Yo les recomiendo siempre que le sigan hablando a sus familiares, tal vez en algún momento ellos reaccionen, pero sabe que en este momento, voy a hacerle una pregunta cruel, pero tengo que hacérsela. ¿A cuántos que están aquí les pasa que ya le han hablado a su familia de Cristo? Casi todos. ¿Y a cuántos que están aquí que le han hablado a su familia de Cristo, ellos no han aceptado a Cristo? Fíjate. ¿Qué pasa con cada una de esas personas que ya escuchó el Evangelio y no aceptó a Cristo? Porque no aceptar, ¿qué significa? Rechazar. Como en la computadora, le sale ahí una leyendilla y dice, aceptar o cancelar. Si usted acepta, sigue. Si cancela, ¿qué pasa? No avanza. Hay muchos que ya cancelaron a Cristo. Mire que la salvación que estoy, ¡pam!, cancelado. ¿Qué pasa con esa gente si muere en este momento? No va a salvación. Yo creo que este reproche a Nicodemo es para mucha gente. No quieres recibir nuestro testimonio. No quieres recibir el Evangelio. Quizá la parte más complicada de este sermón es la que sigue. Si os dijere, si os he dicho cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis las celestiales? Yo puse aquí que siempre hay que empezar por lo básico y en su casa usted repáselo, porque esos 5 puntos que están ahí son cómo usted tiene que presentar el Evangelio. Rápidamente lo leemos. Usted tiene que decirle a la persona que va a evangelizar, vea, dése cuenta, Dios es amor, el hombre es pecador y Dios y el hombre están separados a causa del pecado, pero el remedio de la reconciliación de Dios se llama Jesucristo, pero se requiere una decisión. Algo que no tenemos, que no encaja aquí, que será para otro sermón, es que, pero ahí lo dice, hay cosas terrenales y hay cosas espirituales. Y Jesús aquí habla de su omnisciencia. Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En esta frase vemos la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Gracias, querido hermano. Omnipresencia, fíjate, Jesús dice, para que lo logremos entender, el tiempo y el espacio solo nos afectan a nosotros los seres humanos. A Dios no. Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuándo empezó la eternidad? ¿Cuándo termina? El tiempo y el espacio no afectan a Dios. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? No lo afecta a Él tampoco. Jesús no dejó de ser Dios ni un solo segundo en la tierra. Entonces Él dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, o sea yo, Jesús, y el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, aquí entendemos que Jesús estaba presente en la tierra y presente en el cielo. Y presente en todo lado. ¿Recuerdan con Natanael? Jesús estaba aquí y Natanael orando allá. Y cuando se encuentra Jesús con Natanael le dice, antes, cuando estabas allá en la higuera, yo te vi.
para que usted lo sepa, hermano, donde usted esté, Dios lo ve. Y lo que usted esté haciendo, Dios lo ve. Y nunca, nunca cambia. Aquí, preste atención porque aunque voy a avanzar un poco rápido por razones de tiempo, esta parte es muy importante. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente, queridos hermanos, se refiere a un relato que hay en Números capítulo 21. Ahí en los primeros versículos usted va a encontrar este relato. El pueblo de Israel ya se habían muerto todos los que salieron de Egipto y quedaban los hijos. Pero los hijos, al igual que los padres, de estar oyendo una cosa que los papás decían, se pusieron como loritas a repetir. Moisés, nos sacaste de Egipto y nos vamos a morir aquí en el desierto por culpa tuya, qué cosa más terrible, y ahora póngase porque le vamos a arrancar la jupa a pedradas. Eso es lo que le estaban diciendo a Moisés. Murmuraron contra Moisés. Paréntesis, la murmuración es pecado. ¡Qué torta! ¿Qué hizo Dios? Les mandó serpientes ardientes que los mordían, se morían. De ahí resulta que nada es más convincente para que la gente se arrepienta que una amenaza de muerte. ¿Ha visto usted cómo se arrepiente la gente cuando está en paso de muerte? No hay un lugar más fecundo para evangelizar que un hospital. Cuando la gente está a punto de morirse, escucha. Bueno, estos se estaban muriendo ahí, todos se estaban muriendo, y entonces se arrepintieron y vinieron en carrerita donde Moisés, haga algo porque nos estamos muriendo. Y entonces Moisés oró, y el Señor le dice, Moisés, hágase una serpiente de bronce, póngale alguna asta, y cualquiera que la vuelva a ver va a ser salvo. ¿No le parece a usted una locura? Piense por un momento. Bueno, aquí tenemos una sobreviviente de serpentura mordiente, que fue Yerlin, ¿verdad Yerlin? Yerlin la mordió una. ¿Alguien más lo ha mordido una culebra aquí? Así, pero que sea venenosa. Bueno, pónganse a pensar que el día que la serpiente mordió a Yerlin, yo llegara con un palo y en el palo una serpiente de bronce. Le digo, Yerlin, vea para acá. Si usted ve para acá, se le quita el veneno. ¿Cuántos pudieran creer que con volver a ver la serpiente el veneno iba a perder su efecto si ya estaba circulando en la sangre? Cosa difícil de creer, ¿verdad? Fíjate lo que hace Dios. Es que aquella serpiente es un símbolo de Jesús. Y usted dice, oiga pastor, pero está muy grueso eso, muy concho. ¿Cómo una serpiente, que es más bien el símbolo de Satanás, va a hacer una comparación con Cristo? Es que sí, realmente. Piénselo por un momento. ¿Qué es lo que le causa la muerte al hombre, la muerte espiritual? El pecado. ¿Qué fue lo que Dios puso sobre Cristo en la cruz del Calvario? Nuestro pecado. ¿Qué era lo que tenía que hacer el que estaba mordido por serpiente y con su veneno circulando por su organismo, ya listo para morirse? Ver la provisión de Dios con fe. Es creer en la locura que Dios te está diciendo. Es que Dios te está diciendo una locura, te está diciendo, mira, te estás muriendo por todo el veneno que te pasa por el cuerpo, pero si levantas la cabecita y volvés a ver a la serpiente, te sanás y ya no te vas a morir. Dice el apóstol Pablo que la cruz es locura a los que se pierden. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos a la gente que si quieren ser salva del pecado y de la muerte, deben mirar a Cristo. Y para eso usted tiene que creer que la cruz y el crucificado son lo único que usted necesita para ser salvo. Y a algunos les parece una locura y por eso están buscando obras. Porque si no, hay que ayudar, hay que hacer algo, hay que esto y lo otro. Usted no tiene que hacer ni papa por dos razones. Porque no es lo correcto y porque usted no puede hacer nada.
En la salvación, dice Mauricio, no sé a quién se lo oyó, pero es la verdad, lo único que nosotros ponemos es el pecado. Es lo único. Usted no puede salvarse por obras, no puede. Y por eso es que Jesús dijo, es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, así como fue levantada la serpiente. Mirar a Cristo es indispensable. Fíjese este texto, yo amo este texto. Isaías 45, 22. Estos son de los tesoros que usted no ha encontrado porque nunca se ha propuesto leer la Biblia de tapa a tapa. Léala y se lo va a encontrar. Mire lo que dice Dios. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. ¿Sabe por qué? Porque yo soy Dios y no hay más. ¿No? ¿Alguien puede darle un aplauso al Señor? Sí, Señor. Sí, Señor. Amén. 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 Todo aquel que pone su mirada en Cristo es salvo. El veneno del pecado está en nuestro sistema. Y la paga del pecado es muerte. Mira a la cruz. Y todo aquel que mire a la cruz será salvo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios les bendiga, hermanos.